Estamos ahí en las redes sociales también. Pues vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una pequeña oración para empezar. Padre Santo, gracias, Señor, por que usted nos tiene un día más, un domingo más, Señor, ante su presencia, Padre Santo, aquí predicando y escuchando su palabra, aprendiendo un poco más de usted, Señor, que nos guía en nuestro diario caminar en nuestras vidas, Padre Santo. Le pedimos en este momento, Señor, que sea su Espíritu Santo guiando esta palabra concisa y eficiente para cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos que abra nuestro entendimiento, Padre Santo, que ablande, Señor, nuestros corazones, Señor, para recibir su palabra, Señor, para edificación, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, amplíe nuestra sabiduría. Denos más sabiduría, Padre Santo, y más amor, Señor, para nuestro prójimo, para poder seguir predicando su palabra, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a empezar. ¿Pueden tomar su lugar? La palabra que el Señor me ha dado en esta semana, se llama nuestro testimonio. Creo que ya lo habíamos hablado, pero siempre es bueno darle vueltas a estos temas que son de suma importancia para la obra de Dios. Amén. Nuestro testimonio siempre, bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha llenado de palabra suya, palabra de conocimiento, por la cual cada uno de nosotros nos guiamos. Muchos dirán, cuando le digan, predique, no, es que yo que voy a predicar, yo no sé, pero en realidad sí sabe, porque de la manera que guía su vida, eso es lo que va a predicar. Un día la palabra de Dios me habló de esta manera, y desde entonces yo hago las cosas así, y eso es predicar, ¿verdad? Entonces todos, cada uno de ustedes que conoce la palabra de Dios, conforme ustedes están guiando en ella, eso es lo que pueden compartir. Y eso ya es compartir la palabra de Dios. Es muy importante cuidar de nuestro testimonio, porque hay gente que no lee la Biblia, pero sí nos observa a nosotros. Nosotros somos como sus Biblias para ellos, porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos tal vez no leen la Biblia para tener conocimiento de eso, pero si lo ven en nosotros, ¿sí está transmitiendo? Si lo ven en nosotros, es una manera de que ellos dicen, yo quiero el Dios al que le sirve aquel hermano, aquella persona, porque yo veo cómo ha cambiado su vida, cómo se comporta, y que Dios lo ha prosperado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es todo. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, hay cambios de vida eterna, y hay cambios en nuestra vida porque dejamos de meternos en problemas en este mundo. Nos corregimos nosotros. Entonces, el día de hoy, Dios me puso esa palabra por una preocupación. Ustedes saben que, como les decía, no estamos jugando a la iglesita, ¿verdad? Estamos tratando un tema de vida o muerte. Hay una persona que no conocen ustedes, y estaba platicando con esa persona. Va regularmente a nuestro negocio, y hermano, y pues yo, pues que el hermano, ¿verdad? Y un día le dije, oiga, pero usted ya aceptó a Cristo en su corazón, ya se bautizó. No, dice, pero yo vengo de tal estado y allá yo tengo familia que son cristianos, y yo ya voy a la iglesia, vengo para acá, y aquí también tengo familia que es cristiana y yo me reúno con ellos y todo. Entonces, eso fue hace semanas, creo, varias semanas. Y le dije, mire, está bien que conviva con los hermanos, que se congregue en una iglesia. Le dije, pero usted no forma parte del cuerpo de Cristo hasta que usted mismo no acepte a Cristo en su corazón.
usted no va a ser parte de la congregación hasta que no dé su paso de fe y se bautice. O sea, hay requisitos que el Señor pide. Y usted puede tener muchos parientes y amigos cristianos, pero las amistades no lo salvan. El que lo va a salvar es Cristo. Pasan las semanas y se vuelve a tocar el tema. Y le dije, ¿qué tal? ¿Ya se animó a dar su paso de fe? Y me dijo, mire, quiero platicarle algo. A ver, me agarré una sillita, me senté ahí junto con él. Me lo dijo en confianza, por eso no digo quién es. Y me dice, mire, es que yo convivo con gente, con cristiana, amigos, mi familia, mis hermanos, mis hermanas, son cristianos, pero la verdad, yo sé que hay un Dios y creo todo eso. Dice, pero la verdad, yo no doy mi paso de fe porque yo veo que la verdad dicen una cosa pero hacen otra. Caray, ¿cómo está eso? Pues la verdad es que no se comportan como dicen, como cristianos. Yo los veo muy explosivos, muy corajudos, que no hacen las cosas bien. Y yo digo, pues no, ya sé por dónde va. ¿Para qué me hago cristiano? Para ser como ellos. Le dije, pero no, le dije, la cosa no es así. Ya me puse a platicar y le dije, mire, haga de cuenta que ellos, su familia, sus amigos cristianos, ellos, usted, yo, tenemos una deuda muy grande que nosotros mismos no podemos pagar. Entonces llega una persona y le dice, yo la pago por ti. Entonces, personas como yo, personas como ellos, que usted dice que les ve defectos, ellos aceptaron que esa persona pagara esa deuda por ellos y por mí. Esa persona es Cristo. Le dije, entonces a usted no le importe cómo se comportan los demás cristianos. Le dije, simplemente acepte que Cristo pague su deuda. Eso es independiente, porque acuérdese que es aceptar a Cristo en su corazón, no al hermano o a la hermana. Si le dijeran, acepte a tal hermana en su corazón y será salvo, no, hombre, pues si es pecadora. Acepte a tal hermano en su corazón y será salvo. No, pero pues si yo lo veo como anda, corajudo, fornicario y chismoso y todo. Pero le están diciendo que acepte a Cristo en su corazón. Ese no pecó. Y es nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, pues bueno, me llegó clientela y quedó como para la tercera charla, ¿no? Pero, entonces ahí yo vi una necesidad de predicar esta palabra. Y eso es para usted y para mí, en nuestro diario vivir. Que si nosotros como cristianos, la gente nos ve en chismes explosivos, en pleitos, las almas no van a querer aceptar a Cristo porque ven que nosotros no damos testimonio. Muchos andan buscando una iglesia donde se vea la santidad, la presencia de Dios, y cuando ven que alguien anda fallando, pues se desamoralizan. No, pues ¿para qué ir ahí? Pues yo veo que ahí también hacen lo que quieren. O sea, van y sí, ahí se reúnen, gloria a Dios, aleluya, pero salen y son el mismo diablo de antes. Entonces ahí es donde nosotros como cristianos estamos fallando, porque la gente, yo lo hice comprender ahí al hermano y lo digo, el hermano pues va empezando, va conociendo, y en vez de conocer, que le muestren la palabra de Dios, le muestran su carnalidad, y pues una persona nueva no sabe, y se debe comprender. Todos, aunque nos convirtamos a Cristo, seguimos teniendo esta carne y seguimos teniendo luchas todos los días. Si alguien piensa aceptar a Cristo hasta que ya sea santo, se va a morir sin aceptar a Cristo. Si alguien quiere bautizarse hasta que ya sea santo, se va a morir y jamás se va a bautizar. Porque por
nuestros propios medios, nadie puede ser santo. Porque si nosotros por nuestros propios medios pudiéramos, entonces no hubiera habido necesidad que un Dios bajara de los cielos a morir en una cruz. No hubiera habido necesidad. Entonces tenemos que tener cuidado en cuál es nuestro testimonio en el Señor. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Si vemos un testimonio es también positivo. Yo me puse a investigar bien qué es un testimonio, ¿verdad? Dice, un testimonio es un relato personal de cómo Dios ha trabajado en la vida de una persona y cómo ha cambiado su vida de manera positiva. Un testimonio puede incluir experiencias de conversión, sanidad, liberación, provisión o cualquier otra forma en que Dios ha intervenido en la vida de la persona. Como por ejemplo, yo que puedo decir, bueno, yo pasé por alcoholismo porque no podía, aunque no era de todos los días, pero siempre de todos modos, creo que aparte de la drogadicción, yo puedo decir que el alcoholismo ha sido una parte de mi vida de varios años, porque la drogadicción fue una etapa, pero mi mal carácter y el alcoholismo me acompañó durante varios años, echándome a perder familia, echándome a perder empleos buenos, de buena paga y de buen estatus social. El ejército, la judicial del estado, y no me corrieron del comercio nada más porque es mío. Pero, o sea, todo eso es mi testimonio de cómo Dios poco a poco ha ido haciendo la obra en mí. Ese es mi testimonio. Entonces, dice ahí, un testimonio puede ser de conversión. ¿Quién dio un testimonio pesado de conversión? Vamos al primer texto bíblico, en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, jóvenes, hasta más enfrente, más adelante mucho. Primera de Corintios 15, vamos a leer el 9 y el 10. Primera de Corintios. Ya casi mejor en el tal hoja, tal número de hoja. 15, 9 y 10. Sí, amén, cuando estén ahí. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Este fue el apóstol. El testimonio que él da aquí, el principal para nosotros hoy, es que él persiguió a la iglesia de Cristo. Fue asesino de cristianos. Dicen algunos estudiosos, dicen, no, la palabra de Dios no dice que él haya sido asesino, pero vimos que consintió o que estuvo de acuerdo, porque la palabra dice consintió, pero eso es estar de acuerdo en la muerte de Esteban, que fue apedreado hasta morir, y aún hombres y mujeres los sacaba a rastras de sus casas para entregarlos, ¿verdad? Pero él era fariseo, y según la ley de Moisés que él tanto defendía, cuando una persona blasfemaba contra Dios, era apedreado hasta morir. Así de que todos los que decían que había bajado un hijo de Dios en carne, era herejía para ellos, era blasfemia. ¿Cómo una persona de carne y hueso se puede comparar a Dios? Decir que es Dios.
O sea, y esas eran las palabras. Como cuando uno de los apóstoles le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y voté: ¿desde cuándo estoy con ustedes y me dicen muéstranos al Padre? Y se quedó: ah, caray, ¿cómo que tú eres el Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ah. Pero vean las palabras tan grandes. Entonces era herejía. Entonces, ¿qué fue? ¿En qué estuvo de acuerdo Pablo? En la muerte de su propio pueblo. Todo judío que decía que era cristiano era perseguido para aprisionarlo, para castigarlo, para matarlo. Siendo del mismo pueblo hebreo, ellos se encargaban. Los fariseos surgieron en aquel tiempo de que había tantos reinos a los alrededores que llegaban y aprisionaban el pueblo de Israel, al pueblo judío. Y los fariseos fueron una institución formada para defender la ley mosaica. Porque cada que un pueblo aprisionaba a los judíos, pasaban los años y los judíos comenzaban a agarrar las costumbres y dioses de los pueblos, los cuales los aprisionaban, que los hacían tributarios. Entonces, este tipo de personas, los fariseos, eran los encargados de que no se perdieran las tradiciones hebreas. Eran los encargados de que no se olvidara. Cuando alguien lo señala de algún error: fariseo. Luego los fariseos eran gente de mucho conocimiento. Y Pablo era uno de ellos y era perseguidor de la iglesia. Ese era el testimonio de Pablo. Y a Pablo, si no se acuerdan, en el camino se le apareció en una luz cegadora el propio Cristo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y lo cegó. Ese es el testimonio. Y un Ananías oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos. Ese es su testimonio de sanidad. Y su testimonio fue: yo fui perseguidor de la iglesia, pero ahora predico a Cristo. Yo fui borracho, pero ahora predico a Cristo. Fui fornicario, pero ahora predico a Cristo. Fui mentiroso, pero hoy predico a Cristo. ¿Verdad? Ese es un testimonio que debemos de tomar en cuenta. Y ese es nuestro testimonio personal. Incluso, como cuando dice aquí, provisión. Provisión es si necesitamos medicinas, si necesitamos comida, necesitamos dónde vivir, Dios provee, ¿verdad? Y también hay testimonios de personas que Dios les provee. Y cuando una persona dice: ¿sabes qué? Trabajo, Él me ayudó. Y usted le comparte. Por eso hoy te digo que si tienes problemas en tu vida familiar, si no tienes trabajo, estás batallando con las enfermedades, dobla rodilla a Cristo. A mí me funcionó, yo lo viví, a mí Dios me respondió. Ese es el testimonio. Varios testimonios. Personas que estaban a punto de morir porque los iban a matar o algo, y Dios los salvó. Y ese es su testimonio. Personas que ya las estaban esperando para matarlas, algo cambió y no les hicieron daño. Personas que ya los iban a condenar por muchos años en prisión, algo cambió y salieron libres. O les acortaron de merecer 20 años, en un par de años cumplieron. Todo eso son testimonios que andan por ahí en el pueblo de Dios, gloria a Dios, porque ese es el poder de Dios. Algo que ni los abogados puedan hacer, algo que los doctores no puedan hacer, algo que un buen trabajo no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y ese es un testimonio. Vamos a ver: un mal testimonio en Cristo pierde almas. Proverbios 10:9. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será
quebrantado. Fíjense, todo lo que nosotros hacemos como cristianos lo ven los inconversos. Si nosotros actuamos de mala manera, también a nosotros también nos van a aventanear. Vamos a ser quebrantados también nosotros. Si nosotros actuamos mal, Dios nos va a dar una corrección también. Y todo, como dice, el que camina en integridad anda confiado. Y el mundo ve eso. Se porta usted bien como cristiano, el mundo va a ver su comportamiento y va a ver que Dios lo bendice. Pero luego comienza a portarse de diferente manera, comienza a portarse mal, y como dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, corrige. Algún beneficio le va a quitar, y también es a ojos vistos de los inconversos. Dice la palabra de Dios, a ver en qué la riegue. Está yendo bien mal, se está cortando el internet, se está pausando. Santo, quítale el wifi por favor, para que sea con los datos. Nomás bájale y le apachurras ahí a donde dice wifi, para que se borre. Tenemos una disculpa ahí por el mal servicio de nuestra compañera de internet. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no dar testimonios negativos, porque también Dios nos va a corregir. Vamos a ver 1 Corintios 10:31. Amén, dice, en el 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto quiere decir que hagamos lo que hagamos, o sea, nosotros, si estamos comiendo, vamos a una reunión familiar, vamos a trabajar, vamos de paseo, vamos a un parque, a donde quiera que hagamos, lo que dice aquí, para cuidar nuestro testimonio, que todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo, para cuidar mi testimonio, no puedo andar haciendo cosas que no glorifiquen a Dios. Imagínense, todos saben que es cristiano, se va a un parquecito y de repente ya lo ven con la cervecita. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir el inconverso? ¿Va a decir yo quiero pertenecer a la iglesia que va esa persona? No, lo va a tachar, como le digo todo el tiempo. La gente allá afuera puede andar en fornicación, adulterio, mentiras, fraudes, tranzas, asesinatos, violaciones, en todo. Pero cuando alguien cambia y se va a una iglesia, están viendo a ver en qué falla para decir, cabrón, eres igual que yo. ¿Sí me entienden? Pero cuando ven en la persona un cambio real, un cambio original, cuando se mete la persona en problemas, luego piensa, yo vi que aquel hermano, aquella persona se convirtió al cristianismo y yo lo veo feliz y yo estoy triste, yo lo veo bendecido y yo estoy en necesidad, con personas que me andan buscando para golpearme por los problemas que traigo. Yo necesito el Dios que tiene aquella persona para que me ayude a salir del pozo en el que estoy. Pero si usted va a una reunión de amigos y usted también ahí está echando albures, todo eso echa a perder nuestro testimonio y hace que la gente, lejos de aceptar a Cristo en su corazón, ni nos tome en cuenta. ¿Usted cree que alguien, si usted llega con una cerveza tambaleándose y ve a una persona, va a llegar a usted y le va a decir, ya no tomes, te hace daño, usted es igual? Oye, no eches mentira, no andes chismosa, tú es igual. ¿Qué me vienes a contar a mí si hace 8 días no te andaban queriendo pegar porque saben qué dijiste de tal persona? O sea, el testimonio. Hay personas, vecinos, compañeros de trabajo que se puedan perder
cuando usted es el encargado de hablarles del Evangelio, de darle las buenas nuevas, de decirle: el reino de Dios se ha acercado, Cristo te ama. ¿Cómo le va a decir eso si usted también anda mal, anda cojeando? Y como les decía antes, todos tenemos luchas, pero que decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y estaba hablando de necesidades. Estaba hablando de que en veces no tenía ropa, no tenía comida. Y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aunque lo pasara mal, él se mantenía íntegro en la fe en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque los inconversos no creen que un cristiano todavía tenga luchas y debilidades. Entonces tenemos que tener cuidado. Incluso cuando usted tenga un problema espiritual, no vaya con el inconverso y le diga: oye, me siento débil, estoy fallando en esta área. No, vaya con un líder de la congregación, con su pastor. Nunca, si usted le está hablando de Cristo a una persona y esa persona le dice: oye, ora por mí, no, porque me está yendo muy mal. No, y a mí también, fíjate, no, pues entonces, ¿qué fe le va a infundir en Cristo a esa persona? ¿Verdad? Es como cuando llegábamos a las iglesias aquellas y van a pedirle ayuda a Cristo y entran a la iglesia y lo ven peor que ellos, crucificado ahí, ensangrentado y golpeado. No, pues ¿cómo va a ayudar? Está peor que yo. ¿Verdad? El Cristo de palo. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro testimonio. Oye, pues tengo problemas, vamos orando, ¿verdad? Porque el enemigo, hay pruebas para el cristiano y hay luchas para el cristiano. Las pruebas, Dios lo prueba a uno para subir al siguiente nivel y hay dificultad. También hay veces que el enemigo los zarandea al cristiano y hay dificultad. Entonces, en el momento de la dificultad, usted siga predicando el Evangelio. Que si usted está en pruebas y tribulaciones en ese momento y llega alguien con las mismas necesidades que usted, vamos orando, déjame orar por ti. Usted sea como el soldado herido, pero siempre luchando. Amén. No se oyen los amenes muy decididos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Amén. Era el otro de Corintios. Corintios 5:20. Sí. ¿Segunda o primera? Segunda. Bueno, si la segunda. Ay, Dios mío. Ahí está. Amén. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Número 1, ¿qué somos en Cristo? ¿Quién le leyó? Amén. Somos embajadores de Cristo. Fíjense nada más el rango que el Señor nos da cuando nosotros vamos a predicar su palabra. Entonces, ¿cómo debe de ser un embajador? ¿Igual que los demás o diferente? Sí, miren, vamos a ver qué es embajador. Dice: un embajador es un representante oficial de un país, organización o institución que tiene la función de promover y proteger
los intereses de su entidad en el extranjero o en una comunidad específica. Algunas funciones son representar, fíjense, como decir, nosotros representaríamos a Cristo, representar, negociar, comunicar, promover, proteger, informar, fomentar la cooperación, resolver conflictos, promover la imagen, en este caso de Cristo, y cumplir con las instrucciones. Para nosotros como cristianos es compartir el Evangelio, representar a Cristo, servir a los demás, promover la justicia y fomentar la unidad. Fíjense, esto todo es compartir el Evangelio, 1, representar, 2, servir a los demás, 3, promover la justicia, 4, y fomentar la unidad. Entonces, si nosotros no tenemos buen testimonio, ¿cómo podremos ser embajadores de Cristo? Miren, una de las cosas es que dice, un embajador de Estados Unidos, ¿dónde está? ¿En Estados Unidos o en otro país fuera de él? Los embajadores es un puesto fuera del país. Si usted es un embajador de Cristo, entonces usted va a ir al mundo, a los inconversos, a donde usted pertenecía, pero ya no más. Usted ya es del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, de una familia divina, espiritual. Entonces ya va a ir de embajador a donde usted no pertenece. Y claro, ¿qué le pasa a un embajador cuando va a otro país? Se encuentra con otro lenguaje, con otra cultura, sobre todo otras tradiciones y formas de pensar. Por eso cuando usted va con su mentalidad de Cristo, allá afuera no lo comprenden. Su mentalidad todo el tiempo va a ser comprensión y sabiduría humana, no divina. Entonces no le van a entender. Por eso hay que orar para que Dios le dé las palabras precisas y Dios toque sus corazones. Solo así lo van a comprender, que el Espíritu Santo les tumbe las vendas en cuanto usted llega y la luz de Cristo brille en usted, porque usted está yendo a otro terreno ajeno al suyo. Cuando usted se encuentra entre gente inconversa, usted es embajador. Dirá, pero ¿cómo voy a ser embajador en mi propia familia si no son cristianos? Usted es embajador entre ellos, porque ellos no se han convertido a Cristo y no pertenecen a su misma ciudadanía, porque su ciudadanía es de los cielos. Dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que su ciudad no es de este mundo, su ciudadanía no es de este mundo, sino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que hacemos para ser dignos representantes de Cristo, tener un buen testimonio ante los demás. Y si usted como cristiano ve que su hermano se está debilitando en un área, confróntelo en el amor de Cristo, exhórtelo en el amor de Cristo, pero primero ore por él. No lo descalifique ante el mundo. No descalifique a su hermano, a su hermana, por las luchas y pruebas que está viviendo ante el mundo. Usted tiene que defender a su familia en Cristo, ampararla. Porque hay personas que van de iglesia en iglesia y de cada iglesia se llevan un chisme para más adelante. Y eso no está bien ante Dios. Amén. Ahora vamos a ver Colosenses 4:5.
Amén, dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o aprovechando el tiempo, que es lo mismo, redimiendo el tiempo, salvándolo. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros, como le decía a un hermano, días pasados, nosotros como cristianos no nos podemos aislar del mundo entero, ¿verdad? Pero aquí, esta palabra de Dios, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, quiere decir que usted tiene que aprovechar el tiempo. Cuando conviva con personas inconversas, usted vea la manera de meter la palabra. Ya cuidó su testimonio, todos saben que usted es un hombre santo, un hombre íntegro en el Señor. Solamente le falta ¿qué? Meter la espada. Y sin afanes, sin fanatismo, pues lo que me refiero es, como dijo el Claviezo, la cosa es calmada. O sea, que ni se den cuenta, cuando ustedes menos se acuerden, hagan de cuenta, todos cuando estamos platicando y decimos, hablamos nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? Todos en una charla dan su opinión acerca de algo, ¿verdad? Que su opinión sea la palabra, de alguna manera. Que su opinión sea la palabra de Dios. No me lo vas a creer, pero pues yo tuve un problema así, pero la verdad, yo sí doblé rodillas a que Dios me ayudara. Y así nomás, despacito le dejó la enseñanza. Y sin meterse en, no, es que necesitas arrepentirte, pecador, tú estás mal, te vas a ir derecho al infierno, por eso no me quiero juntar contigo, porque puro de eso hablas. Parece que no sabes hablar otra cosa. Yo soy santo, yo no puedo estar aquí contigo si tú estás hablando así. O sea, como que no, así como despacito y con todo respeto, tiene uno que ir marcando la diferencia y ir metiendo la espada, aprovechando en todo tiempo. Que si necesito eso, pídele a Dios, Él responde. Un comentario tan sencillo como eso, pero tú estás aprovechando el tiempo, sin quererle soltar toda una letanía y un estudio completo. Hasta cuando ya te digan, a ver, pero ¿por qué me dijiste? Para acá ya caíste. Vámonos con todo. Ahora sí explique, dele toda su versión. Ahora sí está con textos bíblicos. Pero mientras que no, pues bueno, usted le avienta ahí como no queriendo y la palabra de Dios, pero la aprovecha el tiempo. Vamos a ver Mateo 5, 16. Último texto. Sí. Entonces hay que cuidar, hermanos, nuestro testimonio y ser dignos embajadores del Señor Jesucristo. Y le digo, esto es para usted y para mí, porque todos estamos en este camino hasta que Dios nos llame a su presencia o el Señor venga, ¿verdad? Su segunda venida. Amén, cuando estén listos. Amén. Dice Mateo 5, 16. Mateo 5 es el primer libro entrando al Nuevo Testamento. Ya. Amén. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, que nuestra conducta salve almas para Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, como por ejemplo, si hay una persona en el barrio, ¿no?, que nomás se descuidaba y le robaba a todo el mundo. Imagínense cuando esa persona se convierte a Cristo y deja de robarles. ¿No glorificará a la gente a Cristo? Que hay mucha gente muy equivocada también dentro de la gente inconversa, porque ven que el borracho y el drogadicto, el traficante, se convierten a Cristo y luego dicen, ay, está bien que anden eso para que cambien, porque andaba muy mal.
¿verdad? Muchas veces, pero no. Por eso dice la palabra que muchas veces los que andan mal, las prostitutas y todo ese tipo de gente, van adelante de los demás, porque se ven tan mal y en pecado que ellos se arrepienten de su pecado. Pero el que siente, yo así estoy bien, pues no están aceptando a Cristo en su corazón y se están quedando fuera de la vida eterna, ¿verdad? Pero nosotros aquí, lo que dice por hoy este versículo, es de que nosotros debemos de ser la luz, ¿verdad? Así como dice, somos la sal de la tierra, dice el Señor. Debemos de ser la luz, así alumbre vuestra luz. Y esa luz viene de Dios, no es luz propia. Nosotros somos como la luna, que la luna brilla porque el sol le proyecta, ¿verdad? Y ella, como un espejito, recibe la luz y la proyecta. Pero no tiene luz propia la luna. Así mismo nosotros, por nosotros mismos no tenemos luz propia. Y la luz que tenemos viene de Cristo, viene de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Decía Cristo, ¿quién prende por decir así, quién prende una veladora o un foco y lo pone debajo de la mesa? ¿Quién lo oculta? Debe estar donde ilumina todo. Así nosotros también no debemos ocultar que somos cristianos, y nuestra luz, que es luz de Dios, debe de iluminar a nuestro alrededor, a las gentes que tenemos cerca, a la gente con la cual tratamos, aún a través de las redes sociales. ¿Perfectos somos? No. Y si alguna perfección tenemos, es de Cristo, no nuestra. Nada es nuestro. De nosotros es solamente el pecado y la culpa. Eso sí es nuestro. Porque si no fuera nuestro, no nos mandarían al infierno. Eso sí es nuestro, pero Cristo vino a pagar por nosotros. Ahora la luz de Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Qué estábamos diciendo la vez pasada? Somos templo y morada del Espíritu Santo, y de eso nos tenemos que recordar todos los días. Si algo queremos hacer, mentir, decir malas palabras, mentiras o algo, hay que acordarse que aquí hay un testigo que es Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Porque así dice la palabra, y la palabra no miente, la palabra es ley. Y si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está en usted, ahí está. Y tenemos que tomar en serio que la luz de Cristo está en nosotros y debe brillar. Y debe de notarse, no solamente porque nomás esté así y no peque, sino por buenas obras. El ayudar, el que si se ve un problema, lo sepamos solucionar de una manera inteligente, de una manera mansa, de la mejor manera, de una manera, digamos, dijo el político, de una manera diplomática, ¿verdad? Buenas obras, el darle de comer al hambriento, agua al sediento, vestirlos, ¿verdad? En estas temporadas me acuerdo que decían en las redes sociales, si tiene una chamarrita que no use, cárguesela en el carro, para así si encuentra alguna persona que tiene frío, regálesela. Y si se en estas bajas temperaturas, gente muere por frío. Porque más, acabamos de pasar temperaturas esta semana pasada y apenas ayer heladísimas. Todavía hoy estuvo más o menos, pero estuvo hasta 2 grados estuvimos en un momento. Entonces imagínense, nosotros andamos batallándole con la gripita y yo todavía aquí con la garganta un poquillo, que Dios nos tiene bendecidos en una casa que nos resguardamos del frío, que salimos a la calle con muy buenas chamarras. Imagínense los pobres que su mente ya no les ayuda, que tienen frío pero ni siquiera saben que es frío, porque hay gente de veras que el enemigo ha trapeado con ellos, ha hecho lo que ha querido y casi pierden la cordura, y toda esa gente no sabe. Me acuerdo que vi una vez uno iba como enojado y hasta así de como, ay caray, a ver si no nos pega o nos dice algo, ¿no?
Y sale y pasa y me dice, y yo lo veo, pues yo normal. Buenas tardes. ¿Qué buenas tardes? Ni que nada, me estoy muriendo de hambre. Ah, caray. Y para la gloria de Dios, pues venga a ver qué le consigo. Entonces hay gente así que nos vamos a encontrar. La palabra de Dios dice, a que al pobre da, a Dios le presta. ¿Qué quiere decir? Que ¿quién le va a pagar? Dios. Pero también no hay que andar buscándolos nomás con esa conveniencia. Es una palabra, es un compromiso de parte de Dios, pero no nos comportemos como los ávaros, ¿verdad? ¿Qué hace el ávaro en la iglesia? El ávaro en la iglesia ofrenda. A ver si ahí va el 10 para que me devuelva el 100. Ese es un ávaro. Ahí le va al pobre para que Dios me bendiga más. Eso es pensando en las regalías. No. Nosotros, nuestra mentalidad debe estar en la vida eterna y gracias a que Dios pagó por nosotros en la cruz y nuestra salvación es por gracia, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Demostrar que nosotros seguimos a Cristo, que nosotros tenemos el carácter de Cristo. Hay quien ve a un cristiano enojado, no que muy cristiano. Moisés se enojó, Cristo se enojó, también era una persona firme. Hay series de televisión que marcan muy bromista y sangrita, liviana y carismático a Cristo. En toda la Biblia él siempre habló con seriedad. Y aún todavía a Juan, el discípulo amado, dice que aquí con toda confianza se la pasaba acostado allí, recargado en él. Chipilón, era el más jovencillo. Se supone que Juan en aquel tiempo tendría algunos 15, 16 años. Entonces, pues, por ser el más chico, ¿no? ¿Cómo somos nosotros con los hijos? Siempre el más chiquito es el que más ocupa atención y todo, y el más preguntón, el que está conociendo la vida. Entonces, el discípulo amado, sí, lo quiere más que a nosotros, ¿no? El discípulo amado, y así se quedó escrito en la Biblia, el discípulo amado. Pero él no se ve en la Biblia que, ¿cómo está Juanito? ¿Cómo está Juanito? O sea, tampoco. En la Biblia no se ve, o sea, se ve que era una persona bien centrada, sabia, no hablaba de más, hablaba lo correcto. Al que le hacía una pregunta, él les contestaba cómo llegar al reino de los cielos. Cuando murió Lázaro, él lloró. Él no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque él fue a resucitarlo. Entonces no podía llorar porque Lázaro había muerto, porque él llevaba la idea de resucitarlo. ¿Cuál es el pendiente? No. Cristo lloró por ver la tristeza de los demás. Se conmovió por cómo vio la tristeza de los demás. Porque créanme que Cristo llora con usted. Cristo llora cuando usted está triste. También Cristo, y no lo estoy inventando, ahí está escrito en la palabra de Dios, que lloró. Cristo lloró. Y también dice la palabra de Dios que por cada persona que se convierte a Cristo hay fiesta en el cielo. Es júbilo. Entonces también cuando nosotros tenemos victorias, también Él se alegra. Estos sentimientos que nosotros tenemos, Dios nos los dio. Desde también el coraje, porque una cosa, el coraje es positivo y negativo. Si lo dejas que destruya tu mundo es negativo, pero el coraje es el que hace que cuando te caes de una bicicleta te vuelvas a levantar y vuelvas a intentarlo. Cuando quiebra un negocio, te vuelvas a levantar y vuelvas a intentarlo. Cuando andas reprobando un examen, es el que te no voy a pasarlo. Los jóvenes en la escuela, no, ¿cómo no voy a poder? Claro que voy a poder. Se les acabó el burro, voy a estudiar. Decía de un comercial, ¿verdad? Se les acabó el gordo y se ponía a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, espero que Dios haya hablado a sus vidas, ¿verdad? Espero no haber sido demasiado enredoso con la presentación de la palabra de Dios que me ha dado con este tema, pero en sí, nuestro testimonio puede salvar almas o puede evitar que las almas vengan a Cristo. Y es una responsabilidad muy grande el día que nos presentemos ante Cristo. Y que en vez de presentarnos como obrero aprobado, nos presentemos como que fuimos
piedra de tropiezo. Y la piedra de tropiezo no la quiere Dios. Al contrario, dice, ¡ay! Dice, es imposible que no hayan tropiezos, pero ¡ay de aquel por quien vienen! Imagínese que usted llegue después de ser tropezadero de toda una iglesia. ¡Wow! Después de que varias personas anduvieron batallando, tenían que doblar rodilla este año, pero no, como usted la anduvo regando, hasta después de 2-3 años se convirtió en señor y anduvo batallando más de la cuenta, porque usted no pagó el precio, porque usted no hizo lo que debía. Es una grande responsabilidad. Cuando nosotros trabajamos en la obra, tenemos que ponernos mucho a pensar qué va a pasar en aquel día que nos presentemos ante Dios. Porque nada más tenemos de aquí a que nosotros muéramos o Cristo venga para hacer nosotros la obra de evangelista. Nada más. Tenemos una sola oportunidad. Nada de que se me acabó una vida, pero me quedan 2, como los juegos de videos que te dan 3 vidas. ¿No? Aquí nada más tenemos una. O sea, una sola oportunidad tenemos. Entonces tenemos que aprovecharla, ¿amén? Aprender más de la palabra de Dios, tratar de regirnos más por la palabra de Dios, y que las personas se conviertan a Cristo porque han visto en usted la presencia de Dios, que han visto a Cristo en ustedes, en mí, en los jóvenes, ¿verdad? Es que pues pongámonos sobre nuestros pies para hacer una oración. Puede cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que nos da, Señor. Por favor, le pedimos en esta noche, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que pongamos por obra cada una de sus enseñanzas, Padre. La vez pasada, Señor, nos mostró que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, Padre. Ahora, Señor, le pedimos, Padre Santo, que seamos una luz para todo aquel que nos rodea, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, para saber en nuestro día a día cómo cuidar nuestro testimonio ante la gente inconversa, ante los hermanos de la congregación, porque su palabra dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio de los de adentro y de los de afuera, Padre. Le pedimos que nos dé la sabiduría suficiente, Padre Santo, para ser dignos obreros, Padre Santo, para ser hijos suyos aprobados, Padre Santo. Ayúdenos, Padre Santo, para que no se pierdan en nosotros los talentos que usted ha puesto en cada uno de nosotros, Padre. En mis hermanos, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted con nuestros hermanos que hoy no pudieron asistir, Padre Santo. Que ahí donde estén, Padre Santo, usted hable a sus vidas, Padre. Que usted los bendiga, que usted los ministre aún en sueños, Señor. Porque su palabra dice que en los últimos días derramará de su espíritu y los jóvenes verán visiones, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos siga instruyendo, que nos enseñe cosas que no podemos ver nosotros a simple vista, Padre Santo, que necesitamos de su guianza, de la guianza de su Espíritu Santo, porque dice la palabra que su Espíritu nos guiará a toda verdad, a toda justicia, a toda verdad. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos muestre su verdad, Padre Santo, a los aquí presentes y a través de las redes sociales, Padre, a los que nos están viendo en vivo, Padre Santo, y a los que verán esta grabación más tarde. Le pedimos, Señor, que usted hable a la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Puedes cortar? Bueno, pues